Hola, ¿conoces la verdadera historia del Tribunal de Arbitramiento del proyecto de la concesión vial de los peajes de la ciudad de Cartagena de Indias? Si no conoces la historia bien, quédate en este video que aquí te lo cuento. En estos días estamos celebrando varias cosas. Una de ellas es, digamos, un fallo de un juzgado del circuito que le pide o que le ordena a la concesión vial de la ciudad de Cartagena o lo que queda de esa empresa devolver el detrimento patrimonial de 113.000 millones de pesos que dejó el proyecto de la concesión vial después de terminado y de demostrado por parte del Tribunal de Arbitramiento que acogió, digamos, ese problema o ese mecanismo de resolución de conflictos que acogieron las partes en ese momento, la concesión vial de Cartagena y el distrito de Cartagena y el Tribunal de Arbitramiento, que creo que estuvo en manos de la Cámara de Comercio, no sé si de Cartagena o de Bogotá. Mediante un árbitro determinó, mediante un laudo, que se había cumplido la tasa interna de retorno en cierto año, 2021 creo, y que a partir de ese año todo lo recaudado por parte de la concesión ya se convertía en un detrimento patrimonial y eso debía ser devuelto. Ese laudo lo que determinó, digamos, en ese momento era que debía ser suspendido el cobro de los peajes de manera inmediata porque pues ya no había necesidad de seguir cobrando cuando ya estaba demostrado mediante un laudo, que es la última instancia, que la TIR se había cumplido y que no había necesidad de tener más peajes. Normalmente esas concesiones, esos modelos de concesiones y APP tienen una serie de pasos que cumplir. Y pues dentro de esos pasos que seguía era digamos, realizar un plan de reversa, un plan de entregarle la infraestructura al distrito y basado en eso pues todas las obras y todo digamos, lo invertido y todos los activos que tuviera ese proyecto, entregárselo al distrito para que el distrito lo... Bueno, a partir de ahí, de ese momento, digamos, de ese laudo, que fue en el 2023, en el año pasado 2024, quitaron las casetas, colocaron unos parchecitos ahí encima donde estaban las casetas y creo que esta administración presentó una demanda o un cobro jurídico, demanda para cobrarle a la concesión, digamos, ese detrimento patrimonial para que sea devuelto al distrito de Cartagena. Pero digamos, el quick o el fondo de esta, digamos, digamos, de la finalización del contrato de la TIR estuvo realmente en el laudo que determinó, digamos, por fin, mediante un juez, un árbitro, digamos, un juez de la República, digámoslo así, determinó que se había. Eso venía de muchos años de litigios jurídicos y de informes de Contraloría, informes de Procuraduría y de todo tipo. Pero lo que se hace en derecho se deshace en derecho. Entonces, que era, digamos, parte de lo que yo siempre le decía en su momento al alcalde Dao, que no era por las vías de hecho, sino que era por las vías del derecho. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente con ese tribunal de arbitramiento? ¿Por qué se llegó al tribunal de arbitramiento? No llegamos al tribunal de arbitramiento que determinó el laudo, que dio el laudo, el veredicto final, después de 2 años, porque digamos, el conflicto comenzó en enero del 2021 y finalmente el laudo fue, no recuerdo en qué mes, del 2023. Pero ¿por qué llegamos a ese laudo? Todo arrancó, digamos, en el año 2021 cuando la Contraloría emite el informe, el auto 0020, de la Contraloría y determina que había en el informe y la investigación que ellos habían hecho, habían encontrado que la TIR se había cumplido y que había un detrimento patrimonial de 300.000 millones de pesos. Pero dentro del mismo informe habían algunos análisis que ellos decían no han aportado información entre el 99 y el 2001, si aportan tal cosa no se tiene en cuenta tal cosa de la transversal 54 y así varias cosas que
ellos dejaban claro en su informe que si al momento de analizar ese informe las partes llegaban a una conclusión, pues sencillamente se ponían de acuerdo y podían conciliar el cierre del contrato. Pero era de manera, había que hacerlo de manera jurídica, nunca por hizo DAO. A partir de ese momento manda a la calle a una gran cantidad de gente, mátense entre unos y otros, tumben eso a las patadas, como lo acostumbraba a manejar él por su falta de conocimiento administrativo, que me parecía muy raro que un abogado, siendo abogado, manejara un contrato por las vías de hecho, cuando pues sabiendo cómo se maneja, digamos, sabiendo de derecho, pues sabiendo que hay lo que está en un contrato vía derecho, pues debe deshacerse también por ese mismo mecanismo y jamás por vía de hecho. Nunca se iba a terminar ese contrato porque un grupo de revoltosos, de desadaptados, iba a matar a la pobre gente que estaba trabajando, digamos, en esa concesión, que no tenían culpa ni responsabilidad de nada de lo que estaba pasando. Entonces eso había que llevarlo a las cabezas a los gerentes. Cuando le hablaba de estos temas al alcalde DAO, eso era hablarle a una pared. Era imposible asesorar a esta persona porque era intransigente, y con su tema de la anticorrupción y con su tema del malandrín, no quería reunirse con estos malandrines que eran los accionistas de la concesión, y no se dejaba asesorar de ningún tipo de nadie, es decir, nadie. Así era con todos los contratos, así era con todo lo que le oliera a él, que era de una persona que no le agradara o que le pareciera corrupta, en fin, una cantidad de locuras que pasaba en su administración, y eso hizo que no se avanzara por las vías, digamos, correspondientes de conciliación y de un cierre adecuado, con un plan de reversa y todos los procesos siguientes a un plan a una concesión, una PP. Entonces, no se pudo lograr eso. En enero se da lo del auto. En esa fecha, por ahí en febrero, una periodista del Universal, Angie Goes, me hace, digamos, una entrevista de manera, digamos, inesperada, y llega a mi oficina y me pregunta que si la TIR se había cumplido. En la oficina o ahí en Edurbe llevaban más de 200 informes hasta octubre del año 2020, que tenía, digamos, una cifra de 16,86%, es el último informe. Y yo le digo, mira, yo te puedo decir lo que está en los informes, pero yo no te puedo validar nada de lo que me estás preguntando, y te voy a pedir pues que no publiques eso así. O sea, te lo voy a decir, pero no lo publiques. O sea, no te puedo decir más información, pero acá en esta oficina hay unos informes que dicen que la TIR no se ha cumplido, pero corroborarte yo si efectivamente el informe de la Contraloría está bien, no lo he analizado a fondo, y había que cotejarlo. Entonces ella, sin avisarme, sin nada, saca una columna que se llamó "Peajes en Cartagena, hay que eliminarlos o darles otro uso", y ahí en esa columna pues publica todo lo que, digamos, publica todo lo que yo dije, digamos, en esa entrevista que ella me hizo en la oficina. Ahí en esa columna, por poner un ejemplo, yo le dije: en ese sentido, según manifestó Uriel de Arco, gerente de Edurbe, empresa supervisora e interventoría del contrato, en este momento el avance del mismo es del 16,86% de octubre del 2020, de acuerdo a lo calculado por el ingeniero técnico y financiero con los informes que entregó la fiducia, y sin tener en cuenta los meses de noviembre y diciembre. Entonces aquí, cuando ella coloca esto lo lee DAO y se arma la de Troya. El tipo me llama emputado, no sé qué, diciéndome que le pasa un informe, diciendo que, así como había dicho que la TIR no sabe, que yo tenía que pasarle un informe diciéndole que la TIR sí se había cumplido de acuerdo al informe de la Contraloría. Yo le dije: mira, yo lo único que tengo es que morirme, yo no puedo decirte algo que no tengo información ni tengo evidencia. Entonces él en ese momento me llamó malandrín, que me habían pagado lo de la concesión, en su ignorancia, porque pues sus capacidades no les daban tampoco para mucho. Pensaba que todo el mundo era malandrín, que el único ser humano ético y con valores y principios era a un análisis completo técnico financiero. Ya yo tenía adelantado algo y había descubierto, pero cuando uno hace el análisis del contrato comparado con la parte financiera, el contrato estaba súper amarrado, la parte financiera estaba súper amarrada al contrato, y en eso estaba la diferencia con el informe de la Contraloría y con todos los informes que habían hecho cualquier analista
o cualquier persona que se atreviera a hacer un análisis financiero. Entonces yo había hecho mi análisis también y también lo había hecho de acuerdo a cómo lo habían hecho ellos, pero el contrato, como el contrato estaba diferente, yo hago el análisis y le entrego un informe el día 24, el día 24 de febrero le entrego ese informe y el día antes hago una reunión en la oficina jurídica del alcalde, ya el alcalde, y me siento con todos los abogados, María José García creo que estaba Mirna Martínez, y les doy una masterclass de planeación financiera y evaluación financiera de proyectos y les explico todo lo que había encontrado y dónde estaba el QUI, el contrato y todo. Y ya ellos sabían, y la cara de ellos era cara de creídas, de no sé qué, que no le importaba lo que yo dijera, que lo único que le importaba era que yo dijera que sí. Voy a decir que sí. O sea, ya ellos sabían ese día, el día anterior, ya yo sabía que con este informe me iba, porque pues él quería que yo le dijera que sí. Yo le había dicho que no, iba a pasar un informe profesional, muy técnico, muy jurídico, y basado en ese informe pues que tomaran las decisiones. Entonces, claro, yo en ese informe es donde yo les recomiendo que en la página 39 y 40 es donde yo le informo, digamos, al alcalde, le digo, con respecto a la validación de los procedimientos académicos realizados por la Contraloría General de la República para realizar el ejercicio investigativo de la evaluación financiera del proyecto de inversión para la concesión vial en su etapa de ejecución, se validan que los conceptos académicos aplicados se encuentran ajustados a lo especificado por la bibliografía de las matemáticas financieras y la ingeniería económica colombiana para realizar los cálculos de la TIR, tasa interna de retorno y el valor presente neto, en la cual se tiene en cuenta primero un periodo de cero o de inversión inicial, ya sea negativa o positiva, los flujos del proyecto del año 1 al último 21, las comparaciones de los modelos propuestos y calculados por ellos, la Contraloría General de la República en el periodo 0 a valor presente, en el punto inicial y 0, y la información fuente utilizada como la entregada por la fiducia fiduciaria como corresponde. Esto indica que si la Contraloría General de la República contara, que no es el caso, con toda la información soporte de los ingresos y egresos para realizar el cálculo del indicador financiero de la TIR, su resultado sería muy si la Contraloría hubiese tenido toda la información que yo tenía, o sea, que yo tenía a la mano con los contratos y con todo, y la información de la Contraloría fuéramos. Yo siempre le di el crédito al análisis. A partir de estas diferencias se recomienda revisar jurídicamente por parte del distrito si es viable modificar lo pactado contractualmente en el acta del 8 de agosto de 2006 y el otro sí número 9 al contrato original, o definir con la concesión vial una nueva forma de registrar los rubros del informe de la fiducia en el modelo financiero en ejecución, especialmente los relacionados con los egresos, vía otro sí como históricamente se ha realizado, en los que nunca se contó con la anuencia del supervisor durante toda la ejecución del contrato, o haciendo uso de los mecanismos de solución de controversias pactados. El tribunal de arbitramiento. En este orden de ideas se debe recordar que si bien es cierto el análisis efectuado por la Contraloría General de la República en el auto 0020 ya citado podría significar, luego de surtido el proceso de responsabilidad fiscal, una eventual declaratoria de responsabilidad en cabeza de los vinculados, estas consecuencias no reemplazan las formas de resolución de controversias contractuales contenidas en las cláusulas 37 y 38 del contrato original de concesión. Yo hago un análisis de ese informe de la Contraloría, hago un análisis de todos los contratos, hago un análisis del informe financiero, hago una vaina espectacular, y basado en eso, basado en todo lo que coloqué en ese documento, todas las partes, todas, absolutamente todas, tomaron esa información para sentarse a conciliar, o sea, durante el tribunal de arbitramiento. Activa el tribunal de arbitramiento no es la Alcaldía Mayor de Cartagena de Dao, es la concesión vial, basado en este informe, creyendo que tienen todas las posibilidades de ganar, mientras que el alcalde espera que cuando lo llaman a tribunal, él coloca a su abogado, la Cámara de Comercio coloca a su abogado, y de esa manera se da el arbitraje, y de esa manera Dao en este proceso tuvo toda la misma suerte que tuvo para ganar la alcaldía. Entonces esa fue la manera como se dio el famoso arbitraje de este proyecto, y esa fue la manera como se emitió el fallo del laudo que ganó la alcaldía.